somos el equipo 1 del grupo 505 y vamos a hablar sobre la anatomía, embriología, histología y fisiología de la glándula tiroides. Iniciamos con la anatomía de la glándula tiroides. Es una glándula endocrina. Está situada en la parte frontal del cuello, a la altura de las vértebras C5 y T1. Varía en el proceso de la deglución. Pesa alrededor de entre 15 a 30 gramos. Está constituida por tres lóbulos: el lóbulo piramidal al centro, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, y también el istmo. Está cubierta por la musculatura pretiroidea. En su cara frontal podemos ver que va a rodear la tráquea y tiene una forma de mariposa. En su cara posterior podemos apreciar una relación íntima con las glándulas paratiroideas, que son 4, 2 en cada lóbulo. En este corte transversal del cuello a nivel de la glándula tiroides podemos apreciar cómo se va a relacionar por delante con el músculo esternoioideo y el homoioideo. Vemos que gracias a sus lóbulos va a cubrir la tráquea, y también se va a relacionar con el paquete vasculonervioso del cuello, compuesto por la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. La glándula tiroides es irrigada por cuatro arterias. Dos arterias tiroidea superior es la primera ramificación de la arteria carótida externa e irriga principalmente la parte superior de la glándula, y dos arterias tiroideas inferior es la rama principal del tronco tirocervical que se deriva de la arteria subclavia. Hay tres venas principales que drenan la tiroides: las venas tiroideas superiores, medias e inferiores, que desembocan en las venas yugulares internas, formando un rico plexo alrededor de la glándula. Las superiores y medias drenan en la vena yugular interna, y las inferiores drenan al tronco brachiocefálico. La inervación es de dos tipos: simpática, que proviene del simpático cervical, tiene tres grupos de nervios, superiores, medios e inferiores; y parasimpática, que proviene de los nervios laringio superior y laringio recurrente, ambos procedentes del nervio vago. Ahora hablaremos de la embriología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión. Comienza a formarse aproximadamente 24 días después de la fecundación, a partir de un engrosamiento del endodermo en el piso de la faringe primitiva, entre el tubérculo impar y la cúpula, en el foramen ciego, debido a la influencia de las vías de señalización de los factores de crecimiento fibroblástico. Este engrosamiento se invagina, introduciéndose entre lo que será la lengua y formará el divertículo tiroideo. En la quinta semana va a crecer por delante del hueso hioides y los cartílagos laringeos, hasta el nivel del segundo o tercer cartílago de la tráquea, donde se bifurca y se forma el primordio tiroideo. Este se mantiene unido a su punto de origen por el conducto tirogloso, el cual involuciona hacia la séptima semana, cuando alcanza su posición final frente del segundo y tercer anillo traqueal en desarrollo. El primordio del tiroides es hueco al principio, pero en poco tiempo se convierte en una masa celular sólida que se divide en los lóbulos derecho e izquierdo, que están conectados entre sí por el istmo. En el 50% de los casos, la porción caudal del conducto tirogloso persiste, formando el lóbulo piramidal de la tiroides. Durante el descenso del primordio y la formación de los lóbulos, se incorpora el cuerpo último branquial, derivado de las células de la cresta neural de la parte ventral de las cuartas bolsas faríngeas, que dará origen a las células parafoliculares de la tiroides, que son las encargadas de secretar calcitonina. La diferenciación histológica de la tiroides comienza en la 10ª semana hasta la 14ª o la 18, que se comienza a producir la tiroglobulina no yodada. En la semana 18 se sintetiza la triiodotironina, y los genes que se involucran en el desarrollo de la tiroides son los factores de transcripción tiroidea.
La glándula tiroides es una glándula endógena bilobulada. Su unidad funcional y estructural es el folículo tiroideo. Este es un compartimento esferoidal con una pared formada por epitelio cúbico simple, denominado epitelio folicular. Su diámetro del folículo puede variar entre 0,2 milímetros a 1 milímetro, y los folículos van a contener una masa gelatinosa denominada coloide, que su principal componente es la glucoproteína tiroglobulina, que contiene las hormonas tiroideas. Epitelio folicular. El epitelio folicular contiene dos tipos de células, las células parafoliculares y las células foliculares. Estas células foliculares, también denominadas células principales, son las responsables de la producción de tirosina y de la triiodotironina. Son células con citoplasma basófilo, con núcleos esferoidales y un aparato de Golgi con ubicación paranuclear. En su citoplasma podemos encontrar abundantes lisosomas y vesículas endocíticas, que son identificadas como inclusiones de reabsorción coloidal. Las células parafoliculares, o también denominadas células C, estas se ubican en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la lámina basal del folículo. Van a secretar calcitonina, que es la hormona reguladora del metabolismo del calcio. Con tinciones de hematoxilina y eosina son difíciles de distinguir, pero con microscopía electrónica las células muestran vesículas de secreción pequeñas y un aparato de Golgi prominente. Para hablar de la fisiología de la tiroides, vamos a empezar diciendo que esta es una glándula que se compone de un gran número de folículos cerrados repletos de una sustancia secretora denominada coloide y revestidos por células epiteliales que secretan a la luz de los folículos el componente principal del coloide, que es la tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Por otro lado, las células parafoliculares o células C, situadas en el líquido intersticial entre los folículos, sintetizan y secretan calcitonina. Esta es una hormona que interviene en la regulación del calcio y su actividad principal es inhibir la resorción ósea. Produce además una disminución de los niveles de calcio en sangre. Y a pesar de que la calcitonina es una importante hormona en varias especies animales, en los seres humanos no lo es tanto en la regulación de la homeostasis normal del calcio. Vamos a mencionar ahora el proceso de formación y liberación de las dos principales hormonas, que son la tiroxina y la triiodotironina. El primer paso consiste en la captación de yodo a través de un simportador de yoduro de sodio, el cual cotransporta un ion yoduro a lo largo de 2 de sodio. Entonces van a entrar estos iones a las células foliculares, recordando que esto se lleva a cabo por estimulación de la TSH. El segundo paso corresponde al transporte de yodo hacia el coloide. Para ello se necesita de una molécula de contratransporte de cloruro yoduro llamada pendrina, la cual intercambia un yodo que sale hacia el coloide por un cloro que entra a la célula folicular. Al tiempo que sucede esto, en las células foliculares inicia la síntesis de tiroglobulina por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y está formada por más o menos unas 70 moléculas de tirosina. Esta tiroglobulina va a ser expulsada por exocitosis hacia el coloide. El siguiente paso corresponde a la oxidación del yoduro, para que se pueda unir a la tirosina mediante la enzima peroxidasa y una molécula de peróxido de hidrógeno, formando entonces yodo molecular, el cual ya se va a poder unir a la tirosina, que corresponde al paso número 5, que es la yodación de la tirosina para formar T1 y T2, que son monoyodotirosina y diyodotirosina. El paso 6 corresponde al acoplamiento de las T1 y T2 para formar T3 y T4. El paso 7 corresponde al almacenamiento de T1, T2, T3 y T4 dentro de la molécula de tiroglobulina del coloide, la cual se expulsa por pinocitosis hacia dentro de unas vesículas hacia las células foliculares. Pasando al siguiente paso, el número 8, en el que las enzimas lisosómicas de las células foliculares van a separar a la tiroglobulina de las otras 4 moléculas,
liberando entonces T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 se van a desyodar y el yodo que se quita se recicla y se vuelve a utilizar en el proceso. Aquí va a participar la enzima desyodasa. Para el paso 9, T3 y T4 van a atravesar fácilmente la membrana de la célula folicular y se liberan a la circulación. Sabemos que aproximadamente el 99% de las T3 y T4 se transportan a través de proteínas plasmáticas, siendo la más importante la globulina fijadora de la tiroxina y en menor cantidad la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. Ahora vamos a mencionar un poco de las funciones fisiológicas de estas hormonas. En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la tiroides es T4 y solo el 7% corresponde a T3. Sin embargo, en los días siguientes la mitad de la T4 se va a desyodar con lentitud y va a formar más T3. Por ello, la hormona liberada en última instancia hacia los tejidos y empleada por ellos es sobre todo triiodotironina, generándose unos 35 microgramos de T3 diarios. El proceso de activación de las células efectoras por la hormona tiroidea va a ser el siguiente. La T3 y T4 se van a difundir fácilmente a través de la membrana celular. Gran parte de la T4 va a perder yodo, como ya se mencionó, y se va a formar T3. Esta va a actuar sobre el receptor de hormona tiroidea del gen, lo que va a inducir el aumento o disminución de la transcripción de genes que rigen la formación de proteínas, que va a ser la respuesta de la célula a la hormona tiroidea, teniendo respuestas diferentes. En el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central, en el aparato cardiovascular vamos a tener aumento en el gasto cardíaco, aumento en el flujo sanguíneo a los tejidos, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza del corazón y de la respiración. En el caso del metabolismo vamos a tener aumento del consumo de oxígeno, aumento en la absorción de glucosa, aumento de la gluconeogenia, aumento de la glucogenólisis, de la lipólisis y de la síntesis de proteínas.